Lo que separa esta historia de cualquier otra historia familiar que he narrado en este canal es esto: Gillian no hizo absolutamente nada. No llevó documentos, no armó un caso, no planeó ni manipuló un solo momento. Solo contestó la llamada de su madre, escuchó la instrucción de mantenerse callada, condujo hasta el restaurante, se sentó en el lugar que le asignaron, ese asiento más alejado de la mesa, lo suficientemente distante como para reducir las posibilidades de que alguien interactuara con ella espontáneamente, y esperó. Eso fue todo. Simplemente apareció y fue exactamente quien siempre había sido. El resto lo manejó un hombre que ella jamás esperaba volver a ver. Esta historia apareció originalmente en Reddit en r barra True of My Chest y después fue compartida en r barra Raised by Narcissists y r barra Pro Revenge, donde acumuló más de 88,000 votos positivos y una sección de comentarios tan enorme que 3 usuarios distintos la describieron como la historia de venganza más silenciosa que he leído en mi vida. Y no lo decían como crítica, sino como el mayor cumplido posible. El comentario más votado, escrito por una terapeuta familiar con 15 años de experiencia, decía: la descripción más precisa de las jerarquías familiares encubiertas que he visto jamás en una publicación de Reddit. Cada detalle es forensemente correcto, pero lo que la gente seguía mencionando una y otra vez era una sola frase. No el momento en que el juez la reconoció, ni siquiera el momento en que Gillian dijo en voz alta con absoluta calma que había dejado de asistir a reuniones familiares porque la trataban como una complicación que debía ser administrada. No, la frase que todos citaban era la que hablaba de su hermano. Ser el favorito lo volvió incapaz de sentir curiosidad. 4 palabras. 4 palabras después de toda una vida observando a la misma familia desde el lado equivocado de la mesa. Y esta es la historia contada por la propia Opes. Mi nombre es Gillian Mercer y tenía 34 años la noche en que mi madre me llamó para decirme que podía ir a cenar siempre y cuando entendiera una cosa: antes de entrar tenía que quedarme en silencio, no educada, no cálida, no cuidadosa, en silencio. Lo dijo de la manera en que hablan las personas que ya han decidido el rol que se te permite jugar, y lo único que queda es asegurarse de que no lo olvides. La cena se suponía que era importante. Mi hermano menor iba a reunir a las 2 familias de una manera más formal, y su enfoque no era si yo quería estar allí, si pertenecía allí, o si alguien se había detenido a considerar que quizás estaba cansada de ser tratada como una molestia en mi propia familia. Su enfoque estaba en mantener la noche tranquila, controlada e impresionante, porque el padre de la novia de él era juez federal. Esa era la parte a la que volvía constantemente, como si esas 4 palabras lo explicaran todo, como si justificaran la llamada a tan altas horas, la tensión en su voz y la advertencia oculta dentro de lo que se suponía que sonaba como una invitación. Nunca dijo que se avergonzaba de mí. No tenía que hacerlo. Las familias como la mía rara vez usan las palabras más feas en voz alta. Prefieren palabras más limpias, más suaves. Palabras como tiempo, atmósfera, primeras impresiones. No hagamos de esta noche algo sobre ti. Entendí exactamente lo que quería decir. Para ese entonces, ya tenía años de práctica traduciendo el lenguaje de mi familia a la verdad que se escondía debajo de él. Sabía lo que significaba cuando mis logros hacían que una habitación se enfriara en lugar de sentirse orgullosa. Sabía lo que significaba cuando los hitos de mi hermano se celebraban como victorias para todos nosotros, mientras los míos eran tratados como detalles privados de los que nadie tenía que preguntar. Sabía lo que significaba que me llamaran difícil cuando todo lo que realmente había hecho era dejar de facilitarles a las personas reducirme. Así que dije muy poco, la dejé terminar
y colgué con la calma que solo llega después de que la decepción se ha vuelto familiar. Lo que ella no entendió fue que pedirme que me quedara en silencio no era lo mismo que mantenerme pequeña, y lo que fuera que pensara que esa cena iba a probar sobre nuestra familia hizo lo contrario. Antes de que la noche terminara, la única persona en esa mesa que parecía saber exactamente quién era yo, resultó ser el único hombre que mi madre estaba tratando con más ahínco de impresionar. Y una vez que eso ocurrió, ya no había forma de salvar la noche, de suavizarla, ni de regresar a la versión de mí que le habían estado dando a la gente durante años. Antes de decirte lo que dijo y lo que ocurrió después de que me fui, dime, ¿qué hora es para ti ahora y desde dónde estás mirando? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Para la mañana, el patrón me resultaba familiar. Mi hermano Ethan Mercer había pasado la mayor parte de su vida estando en el cálido centro de nuestra familia mientras yo aprendía a vivir en los bordes de ella. Él era 2 años más joven que yo, pero eso nunca importó dentro de nuestra casa. Lo que importaba era que a la gente le gustaba rápidamente. Era fácil de celebrar, fácil de disculpar, fácil de construir una narrativa familiar alrededor de él. Ethan tenía una forma de moverse por el mundo sin tener que preguntarse nunca si pertenecía a él, y nuestros padres se aseguraron de que esa confianza tuviera un hogar en el que crecer. Mi madre, Denise Mercer, amaba todo lo que podía convertir en una historia que los demás admiraran. Mi padre, Paul Mercer, prefería el silencio al conflicto, lo que en la práctica significaba que pasó años haciendo espacio para la versión de la realidad de ella. Juntos, construyeron una estructura familiar que parecía ordinaria desde afuera y se sentía desigual de maneras difíciles de describir a menos que hubieras vivido dentro de ella. Los éxitos de Ethan eran comunitarios, sus errores eran temporales, sus estados de ánimo eran comprensibles. Mis logros, por otro lado, se trataban como detalles privados y técnicos útiles solo si reflejaban bien a alguien más. Entendí esa diferencia desde temprano. Cuando Ethan iba bien en la escuela, la cena se convertía en una celebración. Cuando yo iba bien, mi madre asentía y pasaba a algo más ligero, como si prestarle demasiada atención a mí pudiera interrumpir la atmósfera que prefería. Si Ethan cambiaba de carrera, eso significaba que se estaba encontrando a sí mismo. Si yo tomaba una decisión exigente, eso significaba que era intensa. Si él necesitaba ayuda, aparecían los recursos. Si yo tenía éxito sola, eso de alguna manera se convertía en prueba de que no necesitaba nada de nadie y por lo tanto no debía esperar mucho. Las familias no necesitan traiciones dramáticas para enseñarle a un niño dónde se encuentra. A veces la repetición hace el trabajo de manera más eficiente de lo que la crueldad podría. Para cuando ingresé al mundo legal, ese patrón ya se había endurecido. Me atraía el trabajo difícil, el tipo que demandaba disciplina, precisión y la capacidad de mantenerme firme en salas donde la presión hacía la mitad del trabajo. No elegí ese camino por prestigio, lo elegí porque la ley premiaba la claridad y la claridad siempre me había parecido más limpia que la emoción en mi familia. También me dio algo que nadie en casa realmente ofrecía: estándares que no se movían, dependiendo de quién fuera juzgado. Mis padres nunca entendieron completamente lo que hacía y después de un tiempo dejé de intentar traducírselo. Para ellos mi carrera existía como una colección de palabras vagamente impresionantes sin significado emocional adjunto. No hacían las preguntas correctas, no porque las respuestas fueran complicadas, sino porque la curiosidad nunca fue el objetivo. Sabían que trabajaba muchas horas, sabían que mis casos eran serios, sabían lo suficiente como para mencionar el campo cuando era socialmente útil. Más allá de eso, mi vida les parecía como un sistema meteorológico distante, real, pero sucediendo en otro lugar. Ethan, mientras tanto, se convirtió en el sol alrededor del cual todo seguía organizándose.
Cuando conoció a la mujer con la que planeaba un futuro, el tono en la voz de mi madre cambió casi de la noche a la mañana. Ella escuchó el título de su padre antes de escuchar cualquier otra cosa. Después de eso, cada conversación sobre la relación llevaba una nueva nota, debajo algo más agudo que la emoción y más revelador que el orgullo. Ella se burla no solo estaba feliz por él, estaba alerta estratégica. La posibilidad de proximidad al estatus había entrado en la sala y una vez que lo hizo, comenzó a tratar toda la relación como una audición que el resto de nosotros no debíamos arruinar. Fue entonces cuando noté que el cambio se volvía más deliberado. Mi horario de repente solo importaba cuando entraba en conflicto con la óptica familiar. Mi presencia se convirtió en algo que gestionar. Las invitaciones llegaban tarde. Los detalles llegaban de forma selectiva y cualquier vacilación de mi parte se recastigaba silenciosamente como distancia o actitud. Nadie dijo que me estaban excluyendo. No lo necesitaban. La exclusión es a menudo más efectiva cuando llega disfrazada de logística, supervisión o preocupación por si un determinado entorno será cómodo para ti. Para cuando se organizó esa cena en Washington, ya sabía que mi papel en ella había sido decidido sin mí. Lo que les importaba a ellos nunca fue toda la verdad de quién era yo. Lo que importaba era si podía encajar en la versión de la familia que querían mostrar bajo una buena iluminación en la mesa correcta, frente a las personas correctas, sin pedirle a nadie que mirara demasiado de cerca. Poco después de eso, todo lo relacionado con la relación de Ethan comenzó a adquirir un brillo que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la presentación. Una vez que mi madre entendió exactamente quién era el padre de Audrey, trató la relación menos como un compromiso privado entre dos adultos y más como la llegada de un panel de jueces para el cual se había estado preparando toda su vida. Audrey Holloway en sí misma era agradable, serena y mejor educada que la mayoría de las personas con las que había crecido. No se movía por una habitación como alguien que intentara dominarla. Si acaso parecía acostumbrada a ser observada y había aprendido desde temprano cómo hacer que eso pareciera fácil. Eso más que nada hizo que mi madre estuviera aún más decidida a impresionarla. No era suficiente que Ethan fuera feliz. La felicidad nunca era una historia completa en nuestra casa a menos que pudiera organizarse en algo halagador desde afuera. Mi madre comenzó a hablar de cenas, fiestas y planes futuros, con una alerta que se sentía menos maternal que táctica. Mi padre seguía su ejemplo, como siempre ofreciendo pequeños comentarios prácticos, fingiendo que la practicidad era neutralidad y dejándole a ella decidir qué versión de la familia se presentaría. Ethan parecía disfrutar la atención extra sin pensar demasiado en lo que costaba a los demás. Había pasado toda su vida siendo premiado por aceptar la comodidad como su entorno natural, así que nunca le parecía ocurrir que alguien más estaba siendo empujado más lejos cada vez que él se acercaba más al centro. No fui excluida abiertamente. El proceso era más sutil que eso, lo que lo hacía más difícil de desafiar sin sonar mezquina. La información me llegaba tarde. Los planes se mencionaban después de que ya se habían tomado forma. Si yo estaba disponible, mi presencia se trataba como opcional. Si dudaba, esa duda se usaba en silencio como prueba de que prefería la distancia de todos modos. Mi madre era particularmente hábil en ese tipo de revisión. Podía tomar una decisión que te disminuía y luego describir el resultado como si tú lo hubieras creado tú misma. Con el tiempo noté que Audrey casi no sabía nada específico sobre mí. Eso no era su culpa. Simplemente era lo que pasaba cuando un miembro de la familia se traducía constantemente a través de la incomodidad de otra persona. Sabía que vivía en Washington, sabía que trabajaba en derecho. Más allá de eso parecía existir en la categoría vaga de parientes que son técnicamente impresionantes, pero de alguna manera inconvenientes en la práctica. Podía sentir la forma de la historia que le habían dado sin nunca escucharla directamente.
Yo era la hermana mayor seria privada, difícil de ubicar, no especialmente cercana a la familia, probablemente más feliz manteniéndose por sí misma. Ninguno de esos detalles eran mentiras descaradas, lo cual era lo que los hacía útiles. La distorsión rara vez comienza con la invención. Comienza seleccionando solo las piezas que evitan que otras personas hagan mejores preguntas. A medida que la relación entre Audrey y Ethan se volvía más seria, la necesidad de control de mi madre se intensificó. Comenzó a preocuparse por los arreglos de los asientos antes de que hubiera asientos por las fotografías, antes de que hubiera eventos por el tono, antes de que siquiera hubiera una conversación que valiera la pena tener. Hacía preguntas extrañas y cargadas que en realidad nunca eran preguntas. ¿Estaría cómoda allí? ¿Sería más fácil si las cosas se mantenían pequeñas? ¿Pensaba que algunos lugares eran más el mundo de Ethan que el mío? La redacción cambiaba, pero el mensaje debajo de todo eso nunca lo hacía. Ella quería que fuera manejable, idealmente silenciosa, preferentemente agradecida por el estrecho espacio que me ofrecieran. Luego se organizó la cena en Washington, en un restaurante italiano, dentro de uno de esos hoteles antiguos, construidos para hacer que el poder se vea elegante en lugar de obvio. Fue descrita como íntima, lo que generalmente significa que cada detalle importa más. No una fiesta de compromiso, no un anuncio formal, solo una cena entre familias antes de que la siguiente etapa de todos se volviera pública. Esa distinción le importaba a mi madre porque la intimidad en su mente no reducía la presión, la concentraba. Hablabas de la noche como una mujer que ensayaba su entrada a un mundo que creía que tenía mejores estándares que el suyo. Y durante días tuve la sensación inconfundible de que mi papel en esa noche estaba siendo negociado en habitaciones en las que no estaba. Para cuando finalmente me llamó, mucho después de que cualquier cortesía ordinaria hubiera tenido sentido, ya sabía que no me estaban invitando a la noche como yo misma. Me estaban encajando en ella como un objeto inestable que alguien esperaba que se quedara exactamente donde lo habían puesto. Llegué unos minutos antes, lo que me dio justo el tiempo suficiente para ver la noche con claridad antes de que alguien tuviera la oportunidad de explicármela. El hotel tenía esa clase de elegancia antigua de Washington, que hacía que el poder pareciera heredado en lugar de actuado. El restaurante en sí era cálido sin ser suave, pulido sin parecer moderno, el tipo de lugar donde cada silla parecía elegida para recordarle a la gente que el dinero y el buen gusto no siempre son lo mismo, aunque a menudo les gusta ser confundidos el uno por el otro. Recuerdo haber pensado que mi madre había elegido exactamente el tipo de habitación donde podía confundir la atmósfera con validación. Estaba vestida, como siempre, me vestía para los espacios serios, discreta, ajustada, imposible de criticar, sin sonar ridícula. No tenía interés en probar nada con mi apariencia. Simplemente me negaba a entrar en otro evento familiar, luciendo como si hubiera aceptado el papel que seguían intentando darme. Mi madre me vio primero. Sus ojos pasaron por mí en un rápido barrido privado que me dijo que estaba revisando si había problemas no saludando a su hija. Aprobó lo que vio, lo que significaba que había pasado una prueba silenciosa más que nunca había aceptado tomar. Mi padre me dio la media sonrisa contenida en la que confiaba cuando quería crédito por calidez, sin tener que gastar mucha energía en producirla. Ethan estaba parado cerca de Audrey, relajado de la forma en que las personas se relajan cuando creen que la habitación ya se ha organizado a su favor. Audrey se veía elegante y serena, pero había un rastro de curiosidad en la forma en que me observaba, como si hubiera esperado que fuera más fácil de categorizar a simple vista. Su madre me notó con la cuidadosa atención de alguien que había pasado años observando a otras personas antes de decidir lo que realmente estaban diciendo.
Su padre estaba de espaldas al principio hablando con Ethan cerca del final de la mesa, y fui absurdamente consciente de ese hecho, aunque no tenía ninguna razón para estarlo. Mi madre se movió rápidamente para establecer el tono. Las presentaciones fueron eficientes, los detalles selectivos. No me mal representaron abiertamente. Ella era demasiado hábil para eso. En su lugar me manejó como la gente maneja la información que considera arriesgada, adelgazándola hasta que ya no pudiera alterar la atmósfera. Mi nombre, mi ciudad, mi trabajo en derecho. Y luego la conversación fue dirigida hacia otro tema antes de que pudiera formarse la forma de una verdadera pregunta. Ya había visto ese movimiento antes. Era uno de sus favoritos. Deja suficiente verdad sobre la mesa para parecer honesta. Luego quita las partes que puedan complicar la historia. El arreglo de los asientos hizo el resto. Nadie lo anunció, pero el lugar en la mesa es su propio lenguaje en las reuniones familiares, especialmente en las formales. Ethan y Audrey estaban ubicados donde los ojos descansaban naturalmente. Sus padres enmarcaron la mesa como hacen los adultos cuando están tanto bendiciendo como observando un futuro. Yo fui colocada más lejos, no lo suficientemente aislada como para que la decisión fuera obvia, solo lo suficientemente distante como para reducir las probabilidades de un compromiso espontáneo. Fue el tipo de elección que la gente siempre puede defender después. Ese asiento estaba vacío. Alguien tenía que sentarse allí. Estás imaginando algo personal. Pero yo sabía mejor. Mi familia siempre había sobresalido en organizar las cosas de manera que la herida permaneciera deniable. La cena siguió en ese cuidadoso ritmo social diseñado para mantener a todos levemente impresionados. Se habló de la ciudad, de los viajes, de los horarios de trabajo, de la inconveniencia de la visibilidad pública de los barrios que cambiaban demasiado rápido y de las instituciones que cambiaban demasiado lentamente. Mi madre contribuyó más de lo habitual, lo que nunca es una buena señal. Ella estaba interpretando estabilidad, lo que significaba que se sentía amenazada por algo que no podía nombrar en voz alta. Ethan estaba animado, sin parecer forzado. Audrey lo equilibraba bien, añadiendo sustancia donde él dependía del encanto. Su madre escuchaba más de lo que hablaba, y eso solo la hacía la persona más interesante en la mesa después de mí. Podía decir que ella estaba notando las mismas cosas que yo, aunque tal vez no con el mismo vocabulario, más de una vez. La conversación se acercó a mí y luego se desvió antes de asentarse. No de manera dramática, no lo suficiente como para que alguien más lo comentara, solo lo suficientemente seguido como para hacer que la estructura fuera visible si eras la persona sobre la que se había construido. Hice lo que había aprendido a hacer años antes. Me mantuve serena. Presté atención. Dije solo lo necesario y nada que pudiera ser utilizado en mi contra más tarde como evidencia de tensión, ambición, distancia o actitud. Pero la restricción puede crear su propia gravedad. Después de un rato, la gente comienza a notar a la persona que no está compitiendo por ser notada. Y en algún punto, entre el segundo plato y el postre, antes de que la noche hubiera decidido completamente lo que quería convertirse, sentí el primer cambio en la habitación, que no vino de mi madre en absoluto. Él se giró hacia mí tan casualmente que por un segundo pensé que había imaginado el cambio en su atención. Hasta ese momento, la noche había seguido el patrón que mi madre parecía querer. Suave en la superficie, cuidadosamente curado, lleno del tipo de conversación que permite a las personas sentirse cercanas sin arriesgar nada honesto. Luego el padre de Audrey me miró directamente y el aire en la mesa cambió de una manera que nadie más podía controlar. Hizo una pausa, estudió mi rostro con la concentración reducida de alguien
que saca un detalle de la memoria profesional, y dejó su copa sin apartar los ojos de mí. Había visto esa expresión antes en salas de tribunal y en salas de conferencias en la breve quietud antes de que alguien diga algo lo suficientemente preciso como para reorganizar toda una conversación. Cuando habló, su tono era medido y cortés. Preguntó si nos habíamos presentado ante el Tribunal Federal. Eso fue todo. Ninguna voz elevada, ninguna actuación, solo una pregunta limpia en una habitación que había estado dependiendo de la vaguedad. Respondí brevemente: sí, nos habíamos presentado. Le recordé el asunto, el distrito, la audiencia. El reconocimiento se posó sobre su rostro después de eso. Me recordó. No vagamente, no educadamente. Me recordó exactamente dónde me había visto y en qué capacidad. En menos de un minuto deshizo años de reducción. Se dirigió a mí con el respeto que mi profesión requería, no la versión diluida de mí que se había ofrecido a la mesa más temprano en la noche. Mencionó la oficina para la que trabajaba, la seriedad del trabajo y el hecho de que recordaba mi preparación y la claridad de mis argumentos. No me estaba elogiando para ser amable. Estaba diciendo hechos profesionales, como si no hubiera razón para que nadie en la sala se sorprendiera por ellos. Ese fue el momento en que la noche se dividió en dos. Antes de esa pregunta, mi madre aún creía que estaba gestionando la arquitectura de la noche. Después de ella, la estructura pertenecía a la realidad. No necesitaba mirarla para saber lo que había pasado con su rostro. Podía sentir el colapso del control en la repentina quietud a mi alrededor. El silencio de mi padre cambió de textura. Ethan dejó de moverse de la manera relajada y fácil que había tenido toda la noche. La expresión de Audrey se agudizó. Su madre me lanzó una mirada que reconocí. No lástima, no curiosidad, sino recalculación. El juez Holloway siguió hablándome de la manera en que un profesional habla con otro cuando un entorno social se cruza con un trabajo real. Preguntó cuánto tiempo había estado en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Hizo referencia a otro asunto de pasada, uno que no había dado por sentado que recordaría. Incluso ese pequeño intercambio aterrizó con más fuerza que cualquier discurso dramático que pudiera haberse dado. Estableció lo único que mi madre había pasado años tratando de difuminar cada vez que estaba cerca de personas cuya opinión ella valoraba. No era difícil de ubicar. Ocupaba una posición clara en un mundo regido por normas que ella no controlaba. Mantuve mis respuestas cortas porque no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba respondiendo preguntas directas de un hombre cuyo único error esa noche había sido asumir que mi familia sabía cómo describirme honestamente. El problema con la verdad, una vez que entra en una habitación como esa, es que hace visibles todas las elecciones previas. La delgada introducción de mi madre, el asiento en el extremo más alejado, la forma en que la conversación pasó por mí y luego se alejó de nuevo. La vaguedad estratégica alrededor de mi trabajo. Todo eso ahora se veía diferente porque la persona correcta había nombrado lo que todos los demás habían dejado borroso. Ethan fue el primero en hablar después de eso, e incluso entonces, fue menos una declaración que un intento involuntario de tender un puente en una brecha que se había abierto demasiado rápido para que él la entendiera. Preguntó cómo nos conocíamos con el tono incómodo de alguien que descubre que la versión oficial de su propia familia había estado omitiendo secciones enteras. El juez Holloway respondió antes de que pudiera. Dijo que me conocía de litigios federales en Washington y habló como si esto fuera información común, el tipo de cosa que un hermano obviamente sabría. Esa suposición por sí sola tuvo más impacto que cualquier otra cosa. Audrey se giró hacia Ethan en ese momento y vi la primera separación real entre ellos esa noche. Ella no me miraba como si yo hubiera cambiado. Me miraba a él como si pudiera no entender su propia vida tan bien como había creído. Frente a ella, mi madre trató de recuperar el tono de la noche, pero
La habitación ya se había movido más allá de su alcance. Una vez que un juez federal te reconoce al otro lado de la mesa y te dirige con un respeto profesional inconfundible, no hay manera elegante para que la familia que intentó reducirte empiece a pretender que simplemente olvidaron mencionar algunos detalles. No ocurrió nada ruidoso después de eso, y esa fue la razón por la cual el daño fue tan profundo. Nadie tiró un vaso. Nadie salió dando un portazo. Lo que ocurrió en cambio fue más callado y mucho más difícil de reparar. En el momento en que el juez Holloway me colocó de manera precisa dentro de mi vida, cada omisión a mi alrededor se volvió imposible de no notar. La conversación no se detuvo, pero perdió su guión. La mesa seguía siendo elegante, el servicio discreto, la iluminación favorecedora, y nada de eso importaba ya. Mi madre trató de retomar el control con las únicas herramientas que siempre le habían funcionado: tono, ritmo y la sugerencia de que no había ocurrido nada inusual. Pero hay un límite a lo que la atmósfera puede hacer una vez que los hechos han entrado en la habitación. La madre de Audrey fue la primera en probar la nueva realidad. Preguntó cuánto tiempo llevaba en mi puesto actual. No había nada agresivo en eso, solo interés directo. Respondí de manera clara. Había estado en Washington durante años. Audrey prestó más atención después de eso. También Ethan. Y porque ninguno de los dos pudo esconderse detrás del lenguaje profesional, la forma del problema surgió de la manera más ordinaria posible. Se dieron cuenta de que no sabían cosas básicas sobre mí, que deberían haber sabido si mi lugar en la familia hubiera sido tratado como algo que valía la pena entender. Ethan preguntó cuándo comencé a trabajar con la oficina del fiscal de los Estados Unidos. La pregunta en sí era inofensiva. El momento en que la hizo no lo fue. Pendió en el aire como una confesión silenciosa de que estaba escuchando detalles sobre su hermana de otro hombre en una cena destinada a honrar su futuro. Le respondí. Luego Audrey preguntó si siempre había estado en Washington o si me había mudado por el trabajo. También respondí a eso. Cada respuesta fue corta. No tenía ningún deseo de convertir la mesa en una corrección de los últimos 10 años. Los hechos ya estaban haciendo su trabajo por sí mismos. Mi madre intentó suavizar las cosas diciendo que siempre había sido independiente, como si la independencia explicara por qué su propio hijo parecía sorprendido de descubrir el contorno de mi carrera. Ese tipo de frase solía funcionar en nuestra familia porque nadie nunca la cuestionaba. El juez Holloway no presionó tampoco, pero la miró con la quietud de un hombre que había pasado décadas escuchando historias incompletas. La madre de Audrey preguntó si mi trabajo me mantenía lo suficientemente ocupada como para que las reuniones familiares fueran difíciles. Era una pregunta generosa. Le dio a mi madre la oportunidad de culpar la distancia a la programación. Podría haberla dejado tomarla. Luego me di cuenta de lo cansada que estaba de ayudar a otras personas a preservar una versión de los hechos construida a partir de la conveniencia. Así que respondí con cuidado y sin calor. Dije que el trabajo era exigente, sí, pero que esa no era realmente la razón por la que me había vuelto menos visible en los eventos familiares con el tiempo. Dije que era más fácil mantenerme alejada de espacios donde me trataban como una complicación que necesitaba ser gestionada. Nadie me interrumpió. Ethan me miró con la expresión atónita de alguien que está escuchando una frase que no debería ser nueva para él, pero que de alguna manera lo era. Mi padre bajó la vista hacia el mantel de la mesa como lo hacía cada vez que la verdad empezaba a sonar como responsabilidad. El rostro de mi madre cambió en pequeños, controlados incrementos. Aún intentaba preservar la dignidad, pero ahora la dignidad y el control ya no eran lo mismo. Dijo que estaba haciendo la noche más pesada de lo que necesitaba hacer. La noche ya había sido pesada antes de que llegara. Simplemente dejé de cargar con toda ella por mí misma. No levanté la voz. No hice una lista de viejas heridas. Dije solo lo que no podía ser negado honestamente. Mi familia nunca había tenido problemas para hablar de mí cuando era útil. Como contraste,
o advertencia. Lo que les costaba era hablar de mí con precisión, en habitaciones donde la precisión importaba. Ethan trató de intervenir entonces, pero su confusión lo hizo torpe. Dijo que había pensado que yo prefería la privacidad. Eso aterrizó exactamente donde debía. Preferir, como si el retiro hubiera sido un gusto en lugar de una adaptación. Lo miré y entendí que haber sido favorecido lo había vuelto incurioso. Audrey lo notó, también sus padres. Ninguno de ellos exageró. Eso fue lo que hizo que el cambio fuera irreversible. No necesitaban una confrontación dramática para entender la dinámica familiar en la que estaban sentados. Solo necesitaban ver que la mujer que mi madre había estado tratando como un riesgo social era la persona más profesionalmente centrada en la mesa y la menos protegida dentro de su familia. Para el postre, la cena seguía intacta. Los platos fueron retirados. Se sirvió agua. La cortesía permaneció, pero cualquier bendición que mi madre pensara que la noche podría otorgar al futuro de mi hermano ya había fracasado. Después de eso, las cosas se volvieron más simples de la manera en que a veces lo hacen las verdades dolorosas. No más fáciles, no más suaves, solo más claras. Mi madre llamó a la mañana siguiente, antes de que la mayoría de la gente en Washington hubiera terminado su primera taza de café. Dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Luego me envió un mensaje de texto. Luego intentó mi padre. Luego Ethan. No respondí a ninguno de ellos ese día. Por primera vez no me interesaba gestionar el lío emocional que otras personas hacían de sus elecciones. Mi madre no querría hablar de lo que me había sucedido a mí. Querría hablar de lo que le había sucedido a la noche. Ese siempre había sido el truco en mi familia. El daño nunca se medía por lo que hacían. Se medía por lo inconveniente que se volvía una vez que alguien más podía verlo. En los días siguientes, los mensajes siguieron llegando, y su patrón me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi padre quería paz, Ethan quería explicación, mi madre quería revisión. Ninguno de ellos comenzó donde debería haber comenzado. Nadie dijo fallamos contigo durante años y estábamos equivocados. Querían acceso sin responsabilidad, conversación sin honestidad, reparación sin reconocimiento. Pasé demasiado de mi vida aceptando esos términos. Eventualmente Ethan me dejó un mensaje lo suficientemente largo como para revelar más de lo que pretendía. Dijo que no había sabido que las cosas estaban tan mal. Dijo que Audrey había estado distante desde la cena. Dijo que sus padres estaban reconsiderando qué tan rápido ambas familias deberían avanzar. Sonaba conmocionado. Pero incluso entonces el centro de su angustia seguía siendo él mismo. Solo estaba comenzando a entender que ser amado descuidadamente puede hacer que una persona se vuelva moralmente perezosa. Lo escuché una vez, borré el mensaje y no sentí el impulso de consolarlo. Audrey no se puso en contacto conmigo directamente, pero no necesitaba que lo hiciera. Entendí lo que significaba ese silencio. Su familia ya había visto suficiente. Cualquier futuro que hubiera parecido fácil bajo una luz suave en esa sala de comedor, ahora venía con preguntas que mi hermano no estaba preparado para responder. No porque hubiera mentido de manera dramática, sino porque había pasado por su propia vida sin mirar de cerca la maquinaria que lo beneficiaba. Una mentira puede corregirse. El carácter es más lento. Mi madre envió el mensaje que resolvió todo 3 noches después. Dijo que las familias no deberían dejar que una noche incómoda se convirtiera en daño permanente. Incómoda. Esa palabra me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo que sucedió en esa mesa no fue incómodo. Fue una revelación. Una vez que entendí que ella protegería su orgullo más ferozmente de lo que me había protegido a mí, la decisión dejó de sentirse dramática. Se convirtió en algo administrativo. Bloqueé su número primero, luego el de mi padre, luego el de Ethan. Silencié correos electrónicos. Redirigí mensajes, rechacé invitaciones antes de que pudieran llegar completamente. No anuncié una gran separación.
Simplemente terminé mi participación en un sistema que había requerido mi silencio para poder funcionar. En los meses que siguieron mi vida se volvió más tranquila de la manera más saludable posible. El trabajo siguió siendo exigente, pero era limpio. La amistad se sintió más estable. Mi apartamento se sintió como mío de una manera que nunca había sido antes. Dormí mejor, pensaba con más claridad. Me di cuenta de cuánta energía había gastado anticipando la decepción y llamándola lealtad. Dejé de ensayar conversaciones imaginarias en mi cabeza. Dejé de prepararme para la culpa disfrazada de preocupación. La ausencia de todo ese ruido me devolvió mi mente. Supe a través de otras personas que la relación de mi hermano sobrevivió un tiempo y luego colapsó bajo el peso de cosas que probablemente habían sido frágiles mucho antes de esa cena. No me sorprendió. Cuando el respeto tiene que ser representado para extraños antes de poder ser ofrecido en casa, algo fundamental ya está roto. No celebré nada de eso. Nunca traté de arruinarle la vida a nadie. Simplemente ya no estaba dispuesta a desaparecer para que otras personas pudieran seguir pretendiendo que eran decentes. Y con la distancia comencé a entender algo más que me llevó años nombrar. La parte más solitaria de ser subestimado no es que la gente no vea tu valor, es que a menudo esperan que les ayudes a seguir malinterpretándote, porque tu silencio mantiene intacta su versión de la familia. Si hay algún valor en mi historia es este. Ser familiar de alguien no les da acceso ilimitado a tu dignidad. La familia puede fallarte en silencio durante años y aún esperar gratitud porque los fracasos se vestían como una vida normal. Pero la negligencia repetida con suficiente frecuencia se convierte en su propia verdad y un día te permiten dejar de traducirla en amor. Esa fue la lección que me llevé de esa cena. A veces lo más honesto que puedes hacer es irte sin crear un argumento más para que la gente decida no entenderte. Gracias por escuchar mi historia. Si se quedó contigo, espero que te recuerde que la paz no es lo mismo que el silencio, que los límites no son crueldad y que alejarse puede ser la primera cosa respetuosa que finalmente haces por ti mismo. Déjenme decirles cuál creo que es realmente la columna vertebral de esta historia, porque cuando uno la lee existe la tentación de enfocarse en la cena, el juez, el reconocimiento, el derrumbe silencioso, y quiero resistirme a eso porque la cena no es la historia. La cena es solo el momento en que la estructura se volvió visible. La estructura llevaba décadas ahí. La familia de Gillian tenía una habilidad muy particular. Ella la describe con precisión absoluta. No necesitaban decir las palabras más crueles en voz alta. Preferían palabras más limpias, más suaves. Palabras como timing, ambiente, primeras impresiones. La genialidad de esa frase es que te explica exactamente con qué tipo de familia estás tratando. Esta no es una familia que grita ni golpea puertas. Es una familia que administra, que organiza, que acomoda. Una familia que diseña mapas de asientos, presentaciones selectivas, invitaciones estratégicamente cronometradas y vaguedades cuidadosamente calculadas alrededor de la carrera de una hija exitosa, y que después, cuando esa hija finalmente nombra el patrón, lo reduce a una noche incómoda. Quiero detenerme en 3 momentos que para mí cargan el verdadero peso de esta historia. El primero es la llamada telefónica antes de la cena. Quédate callada. No fue una petición amable, ni cálida, ni delicada. Callada, dicho según Gillian, de la forma en que la gente habla cuando ya decidió qué papel puedes ocupar y solo queda asegurarse de que no lo olvides. Y lo que Gillian hace con esa instrucción es extraordinario, no discute. Dice muy poco, deja que su madre termine, cuelga y aparece en el restaurante, porque entendió algo que su madre no entendía. Pedirle a alguien que guarde silencio no es lo mismo que volverlo pequeño.
solo significa que ya decidiste cómo quieres que se vea la habitación. No dice nada sobre lo que realmente contiene esa habitación. El segundo momento es la distribución de la mesa. Gillian entra y entiende la escena en segundos. Su hermano y la novia colocados donde naturalmente descansa la mirada. Los padres enmarcando la mesa como una bendición. Gillian al extremo más lejano, no lo bastante aislada como para parecer un castigo evidente, pero sí lo suficientemente lejos como para reducir las posibilidades de interacción espontánea. Era el tipo de decisión que siempre puede defenderse después. Ese asiento estaba libre. Alguien tenía que ocuparlo. Estás imaginando algo personal. Quiero que cualquiera que alguna vez haya sido acusado de imaginar cosas dentro de su propia familia se detenga un momento en esa frase, porque ahí está el verdadero genio de la exclusión encubierta. Siempre es defendible cuando se observa de forma aislada. Solo el patrón completo dice la verdad. El tercer momento, el que destruye todo y que Gillian jamás planeó, ocurre cuando el juez Holloway gira hacia ella, deja la copa sobre la mesa y pregunta con la cortesía medida de alguien que está recordando un detalle profesional. ¿Nos hemos visto antes en un tribunal federal? Eso es todo, una sola pregunta. Y luego, porque es un hombre que opera con hechos y no con atmósferas familiares, simplemente le dice a la mesa lo que sabe, el prestigio de su oficina, la seriedad de su trabajo, la claridad de sus argumentos en la corte. No me estaba elogiando para ser amable. Estaba diciendo hechos profesionales como si no hubiera ninguna razón para que alguien en la mesa se sorprendiera. Esa última parte. Como si no hubiera ninguna razón para sorprenderse. La simple suposición del juez fue lo más devastador de toda la noche. Porque la suposición era correcta. Y el hecho de que fuera correcta volvió visibles de golpe todas las decisiones que la familia de Gillian había tomado durante años. La presentación superficial, el asiento al final de la mesa, las décadas de vaguedad estratégica. Todo empezó a verse exactamente como era. Un sistema cuidadosamente mantenido para impedir que la persona equivocada ocupara el espacio correcto. Y entonces llega la pregunta de Ethan. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Una pregunta que cayó sobre la mesa con un peso que ni él mismo entendía todavía. El juez respondió antes de que Gillian pudiera hacerlo. Dijo que la conocía por litigios federales en Washington, como si fuera información completamente normal. El tipo de cosa que un hermano obviamente sabría. Esa suposición. Justo ahí. Esa fue la frase que abrió una distancia inmediata entre Ethan y Audrey en la mesa. Porque Audrey no empezó a mirar diferente a Gillian después de eso. Empezó a mirar diferente a Ethan. Y entonces Gillian habla y hace algo que creo que es el acto más valiente y más preciso de toda la historia. La madre de Audrey le ofrece una salida elegante. Una pregunta diplomática que le habría permitido culpar a su trabajo por su ausencia en eventos familiares. Gillian podría haber aceptado esa salida. No lo hizo. Dijo que sí, el trabajo era demandante, pero que esa no era la verdadera razón por la que había empezado a desaparecer de las reuniones familiares. Era más fácil mantenerme lejos de espacios donde me trataban como una complicación que debía ser administrada, sin levantar la voz, sin enumerar heridas. Solo una verdad sencilla, dicha con calma, en una habitación que había contado toda la vida con que ella nunca la pronunciara. Su madre dijo que estaba haciendo la noche más pesada de lo necesario. Y Gillian respondió, la noche ya era pesada antes de que yo llegara. Simplemente dejé de cargarla sola. El después es lo que separa esta historia de cualquier fantasía de venganza. No hay gritos, nadie se levanta abruptamente, nadie azota puertas, los platos se recogen, se sirve agua, la cortesía permanece. Y aún así, aquello que su madre quería lograr con esa cena cierta, sensación de aprobación, de elevación social de familia, presentada correctamente bajo una luz favorable, simplemente desaparece. No se rompe. Desaparece porque la persona correcta finalmente nombró aquello que todos los demás llevaban años dejando borroso.
Y una vez que una verdad así entra en una habitación, ya no puedes hacer que salga. 3 noches después, su madre le envía un mensaje describiendo todo como una noche incómoda. Esa palabra incómoda le dice a Gillian todo lo que necesita saber. No te fallamos. No estábamos equivocados. Incómoda, como si el verdadero problema fuera la incomodidad social y no las 2 décadas de borrarla silenciosamente. Y la respuesta de Gillian a esa palabra no es rabia, es claridad. La decisión dejó de sentirse dramática. Se volvió administrativa. Bloqueó a su madre. Después a su padre. Después a Ethan. Lo describió de la misma manera en que describiría el cierre de un expediente. Y la frase a la que sigo regresando, la que creo que es el verdadero centro de toda esta historia, es la que habla de su hermano. Ser el favorito lo volvió incapaz de sentir curiosidad. 4 palabras, sin amargura, sin acusaciones. Solo un diagnóstico tan preciso que duele leerlo. Él no mintió. No organizó nada contra ella. Simplemente atravesó su vida sin necesitar jamás observar de cerca la maquinaria que lo beneficiaba. Y esa falta de curiosidad, esa ceguera cómoda, le costó mucho más de lo que él entendía. Audrey lo vio en la mesa. Sus padres lo vieron. Y su hermana lo había visto durante 34 años. NTA en el sentido más completo y absoluto posible. Pero quiero decir algo sobre el final que creo que mucha gente minimiza. Gillian no celebra nada de esto. No está triunfante. Según sus propias palabras, simplemente está más tranquila. Su apartamento se siente suyo. Duerme mejor. Piensa con más claridad. Y se da cuenta de cuánta energía había gastado anticipando decepciones y llamándolo lealtad. La ausencia de todo ese ruido me devolvió mi propia mente. Eso no es venganza, eso es recuperación. Vamos a los comentarios. Top comments. 76.4,000 u/covert_hierarchy_mapped. Terapeuta familiar, 15 años. Quiero ser específico, lo que describe Gillian es una jerarquía familiar encubierta del libro No Abuso, en el sentido dramático y visible, sino un patrón sostenido de trato diferencial que opera mediante omisiones, redirecciones, información selectiva y el uso estratégico de la logística como cobertura para la exclusión. Las invitaciones llegaban tarde, los detalles se daban de forma selectiva. Cualquier duda por mi parte era reinterpretada en silencio como distancia o mala actitud. Todos y cada uno de esos mecanismos son reales, documentados y notoriamente difíciles de nombrar en el momento porque cada caso individual es negable. Solo en conjunto la estructura se vuelve innegable. Gillian nombró el conjunto. En una mesa de cena, frente a un juez federal, el NTA casi es irrelevante. Esta es una mujer que sobrevivió algo que no deja marcas visibles. Responder. Op. Gillian guión, bajo. Mercer guión, bajo. Throwaway respondió. No deja marcas visibles. Es la frase que he estado buscando durante años. Cada vez que intentaba explicarlo a personas fuera de la familia, veía sus caras dudar porque no podía señalar un único incidente. Siempre era el patrón. Y los patrones son fáciles de descartar cuando alguien quiere descartarlos. Lo que ocurrió en esa cena fue la primera vez que el patrón se volvió visible para personas que mi familia no podía controlar. Esa fue la única razón por la que importó. 53.1,000, 58.7,000, you/being_favored_made_him_curious. He sido el favorito, le había hecho no tener curiosidad. He leído este post 3 veces y esa es la frase que no puedo soltar. No porque sea la más dura, no lo es, sino porque es la más verdadera sobre la dinámica del hijo dorado y ella la dice sin crueldad. Él no era malicioso, simplemente nunca tuvo que mirar. El niño cómodo en una familia no desarrolla el músculo,
de ver con claridad porque el confort es una forma de ceguera selectiva. Y esa ceguera le costó a Audrey. No por lo que hizo Gillian, sino porque Audrey sí estaba prestando atención. NTA. Y ojalá Ethan algún día entienda lo que realmente perdió. Responder. Ob Gillian-bajo. Mercer. _throwaway respondió. Tengo que ser honesta, no sé si Ethan lo entenderá alguna vez. Lo que sí sé es que su confusión en la cena era genuina. No estaba actuando sorpresa, estaba realmente sorprendido. Y eso su sorpresa auténtica y sin filtro al enterarse de hechos básicos sobre su propia hermana a través de otro hombre en una cena, fue lo más revelador de toda la noche. No para la mesa, para mí. Había estado esperando que al menos una parte de él hubiera estado prestando atención. Ese momento confirmó que no lo estaba. Fue duelo y alivio al mismo tiempo. 61.8,000, 39.2,000 dost you /the_seat_at_the_far_in. El detalle del asiento. Necesito que quienes nunca han vivido exclusión familiar encubierta entiendan por qué importa. No es el asiento en sí, es la precisión no lo bastante aislado como para ser claramente punitivo, pero sí lo bastante lejos como para reducir la interacción espontánea. Lo suficientemente distante como para que la conversación pudiera alejarse de ella de forma natural. Lo suficientemente defendible como para negarlo. Ese asiento estaba libre. Alguien tenía que sentarse ahí. Te lo estás tomando como algo personal. Esa última frase es la voz de cualquiera a quien le han ido apartando lentamente de su propia familia y le han dicho que está imaginando cosas. El daño está diseñado para no poder probarse. Por eso es tan completo. Responder. Ob Gillian-bajo. Mercer. _throwaway respondió. Yo había estado en variaciones de ese asiento toda mi vida. Lo diferente de aquella noche fue que estaba sentada ahí delante de personas que no tenían ninguna inversión en la historia que mi familia contaba sobre mí. El juez Holloway y su esposa no tenían razones para aceptar esa disposición como normal. No tenían años de condicionamiento, simplemente lo vieron, de forma nueva. Y eso hizo imposible mantenerlo. 22,8K/U/ Devils_Advocate_asks. Quiero preguntar con cuidado porque creo a Gillian y no intento minimizar lo ocurrido. Pero es posible que parte del comportamiento de su familia viniera de no entender del todo su mundo, más que de una supresión deliberada. El trabajo en Fiscalía Federal es realmente opaco para quienes están fuera. Existe una versión en la que Denise y Paul simplemente no sabían cómo hablar de ello en lugar de elegir no hacerlo. Responder. Op. Gillian-bajo. Mercer-bajo. Throwaway respondió. Es una pregunta válida y la he pensado. Mi respuesta honesta a la diferencia de trato existía 20 años antes de mi carrera. El patrón estaba ahí cuando sacaba sobresalientes que nadie comentaba y Ethan sacaba notas bajas que recibían recompensas. La carrera fue el ejemplo más claro del patrón, no su origen. Es cierto que mis padres no entendían el trabajo, pero tampoco intentaron entenderlo. Y nunca aplicaron esa misma falta de curiosidad a Ethan. Esa es la diferencia. La confusión podría perdonarla. La consistencia de hacia dónde iba siempre, esa confusión no. 47.3,000, 14.1,000 you/the_word_awkward_says_everything. El mensaje de su madre. 3 noches después, las familias no deberían dejar que una noche incómoda se convierta en daño permanente. La palabra incómoda, no lo siento, no te entiendo, ni siquiera no me di cuenta de cuánto cargabas. Incómoda. Como si el problema fuera el evento social
y no 2 décadas de desequilibrio. Esa palabra le dijo a Gillian todo lo que necesitaba saber sobre si era posible reparar algo, no porque la reparación exigiera una disculpa perfecta, sino porque revelaba que su madre seguía entendiendo el daño como algo que le ocurrió a la cena, no a su hija. Una vez lo ves, no puedes dejar de verlo. Responder. Obgillian_Mercer_Throwaway respondió incómoda. Fue la palabra que lo cerró para mí. No fue rabia ni una confrontación final. Solo esa palabra y la claridad absoluta de lo que revelaba. Ella estaba protegiendo la historia de la familia, no a las personas dentro de ella. Siempre lo había hecho. Solo necesitaba verla decirlo en términos tan pequeños sobre algo tan grande para dejar de preguntarme si lo había interpretado mal. 58,900. 8.3000 CACU/administrative_not_dramatic. La decisión dejó de sentirse dramática. Se volvió administrativa. Quiero enmarcar esa frase y enviársela a cualquier persona a la que le hayan dicho que cortar con la familia es extremo o desproporcionado. Hay un punto, no siempre, pero a veces, en el que la decisión deja de ser emocional y se vuelve simplemente correcta, donde no estás castigando a nadie, solo estás dejando de participar en un sistema que requería tu silencio para funcionar. Eso no es crueldad, es mantenimiento. Es una persona que finalmente empieza a tratar su propio bienestar con la misma precisión con la que ha tratado todo lo demás. Responder. Mercer_Throwaway respondió. El enfoque administrativo me ayudó más de lo que esperaba. Pasé mucho tiempo temiendo la confrontación, el gran ajuste emocional, las lágrimas, las discusiones, y cuando entendí que simplemente podía parar, sin discurso, sin final dramático, se sintió casi anticlimático. Y luego entendí que lo anticlimático era lo sano. No estaba suprimiendo nada, simplemente me había quedado sin razones para mantener la puerta abierta. Cerrar no requería drama, solo una decisión. 44,200. Es simplemente se me acabaron las razones para mantener la puerta abierta. Cerrarla no requería drama, solo requería una decisión. Ahí es donde quiero terminar. No con el juez, no con la cena, ni siquiera con la cara de asombro de Ethan al enterarse de hechos básicos sobre su propia hermana a través de otro hombre en una mesa destinada a celebrar su futuro. Aquí una mujer que se quedó sin razones tomó una decisión administrativa y volvió a un apartamento que por fin sentía como suyo. Hay algo que quiero señalar sobre lo que realmente hizo el juez Holloway en esa mesa. No intervino, no investigó, ni siquiera sabía que existía una dinámica familiar que exponer. Simplemente miró a través de la mesa, reconoció a una colega y dijo la verdad profesional que tenía registrada sobre ella. La describió con precisión. Eso es todo. Y el hecho de que una descripción exacta de Gillian fuera suficiente para deshacer años de reducción cuidadosamente construida, te dice todo lo que necesitas saber sobre lo frágil que siempre fue la versión fabricada de ella. La arquitectura de su madre dependía de que las personas adecuadas nunca hicieran preguntas mejores. Un hombre sin agenda, sin contexto, sin interés en la historia familiar, hizo exactamente la pregunta correcta. Y entonces simplemente todo terminó. Gillian dice al final, estar emparentado con alguien no le da acceso ilimitado a tu dignidad. Creo que esa es la frase que debería estar en una pared. No como consigna, sino porque es simplemente verdad de forma silenciosa y completa, como suelen ser las mejores verdades. La familia puede fallarte suavemente durante años de maneras que no dejan marcas visibles y aún así esperar gratitud porque los fallos llevaban ropa cotidiana. Y un día quizá en una mesa de cena en Washington, quizá en una mesa de cocina en Charlotte a las 4 de la mañana,
Quizá en el suelo de un estacionamiento sosteniendo un trofeo, se te permite dejar de traducir sus decisiones como amor. Se te permite simplemente cerrar la cuenta, en silencio, sin discurso, con las manos firmes. Dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo.